Buenos días. Invitamos a todas las personas que nos acompañan a que puedan tomar asiento. Estamos ya a punto de comenzar. La participación de las personas de la diversidad sexual en la política es un acto de rebeldía. Pero no me malinterpreten. No hablo simplemente de acciones libertinas, ni de acciones anárquicas o de ir en contra de una norma. La participación de nosotras, como diversidad sexual en la política, es un acto de rebeldía. Estamos tomando todos los espacios que durante décadas se nos han negado. Y para las personas que esto les pueda incomodar, les tenemos un mensaje. Les tocó soportar. Muy buenas tardes a todas las personas. Les damos la más cordial de las bienvenidas a este foro titulado Diversidad Sexual, Participación Política, Ciudadana y Democrática. Por primera vez en el Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, Cucs Belénes. Agradecemos del parte del colectivo Diverso DG el apoyo incondicional del representante general del alumnado de este centro universitario, Ramsés Capilla. Además de la representación estudiantil de la División de Estudios Políticos y Sociales, reiterar la importancia y el compromiso de las personas aliadas por esta causa en los espacios de representación. Esto es fundamental para nosotras para garantizar nuestra participación como población de la diversidad sexual. Nos acompañan y me voy a permitir presentar a este gran presidium que tenemos el día de hoy. En primer lugar, nos acompaña el licenciado Cristian Denis. Cristian Denis es abogado por la Universidad de Guadalajara. Se ha desempeñado como técnico central adscripto a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, por 2 procesos electorales. Ha sido secretario técnico de la Comisión de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Guadalajara. Fue parte de la creación del equipo de atención a víctimas de la Dirección de Diversidad Sexual del Estado de Jalisco, a través del programa de fortalecimiento a la Subsecretaría de Derechos Humanos para la respuesta a víctimas de violencia y o discriminación en razón de orientación sexual, identidad y expresión de género en Jalisco. Es asistente de investigación del Williams Institute de la Universidad de California y del Fondo de la Población de Naciones Unidas para la capacitación del Consejo de la Judicatura Federal. Es fundador y director del colectivo Diverso DG, un espacio creado para fomentar la participación política de las personas de la diversidad sexual y la transformación de los espacios universitarios. Galardonado con el Premio de Derechos Humanos Francisco Temanaxcli 2022 en diversidad sexual por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco. Fue candidato a diputado por vía de la representación proporcional en las elecciones del 2021 y actualmente es coordinador estatal de diversidad sexual del partido político local Hagamos Jalisco. Por favor, un fuerte aplauso a Cristian Denis. También el día de hoy contamos con la participación de María Reynoso, egresada de la licenciatura en Estudios Políticos y Gobiernos por esta universidad, presidenta de la licenciatura en Estudios Políticos y Gobierno de la División de Estudios Políticos y Sociales en 2018 a 2019. Fue consejera de Movilidad y Transporte por la Federación Estudiantil Universitaria del 2021 al 2022
Fue integrante de la primera escuela de formación de líderes de la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes José Rafael Barona en La Habana, Cuba, en 2022. Fue diputada juvenil por el Congreso del Estado de Jalisco en 2022 y actualmente es consejera de género por la Federación Estudiantil Universitaria en el periodo 2022-2025. Un fuerte aplauso para María Reynoso. Tenemos también el día de hoy el honor de contar con la participación de Humberto Márquez. Humberto Márquez es estudiante y presidente de la carrera de Estudios Políticos y Gobiernos actualmente aquí en Cooks. Es miembro del colectivo Diverso DG. Es una persona pansexual que lucha por la inclusión y la representación diversa dentro de los espacios públicos, políticos y sociales. Un aplauso, por favor, para Humberto Márquez. Y en último lugar, pero no, por supuesto que no menos importante, el día de hoy tengo el honor de presentar a una aliada que ha sido pieza clave para nosotras dentro del Congreso de Jalisco, la diputada Susana de la Rosa. Susana de la Rosa es licenciada en Psicología, en Pedagogía y maestra en Ciencias Sociomédicas por la Universidad de Guadalajara. Actualmente es presidenta del Partido de Futuro y diputada local en el Congreso de Jalisco. Sus principales causas son aborto legal, seguro y gratuito, derechos para todas las mujeres, combate al cambio climático, crisis del agua, salud mental, movilidad sustentable e inclusiva, prevención de la violencia y atención a víctimas, derechos para todas las personas. Desde el 1 de noviembre del 2021, que tomó protesta como legisladora local, ha presentado las iniciativas para despenalizar y garantizar el aborto legal, seguro y gratuito en Jalisco. Una más que ya fue aprobado para el reconocimiento del matrimonio igualitario, acompañada también de la iniciativa que garantiza la eliminación de las terapias de conversión, también conocidas como ECOSIC, para la comunidad de la diversidad sexual. Con su gestión en el legislativo, se asignó recurso público para el presupuesto total para que a partir de este año, niñas, adolescentes y personas menstruantes de escuelas públicas en Jalisco sean beneficiadas con productos gratuitos de gestión menstrual. Por favor, un fuerte aplauso para la diputada Susana de la Rosa. Muchas gracias por este recibimiento en nuestro panel. Vamos a continuar y vamos a comenzar con el foro que tenemos el día de hoy. Antes de comenzar, voy a explicarles un poco la dinámica de este foro. Vamos a tener 3 preguntas. Cada ponente va a responder la misma pregunta en el mismo turno. Vamos a continuar con el orden de participación de este foro. En primer lugar, tendremos el honor de escuchar al licenciado Cristian Denis. Después, continuaremos con María Reynoso, para pasar con Humberto Márquez y por último cerrará el orden de participación la diputada Susana de la Rosa. Cada ponente tendrá un orden de participación de 4 minutos aproximadamente de uso de la voz por pregunta. Vamos a comenzar sin más con la primera pregunta de este panel, de este foro. Primer pregunta. ¿Cuál es el panorama actual de la participación política, ciudadana y democrática de las personas de la diversidad sexual desde el espacio donde te encuentres? Tendremos un tiempo de participación de 4 minutos. Escuchamos, por favor, a licenciado y abogado Cristian Denis. Muchísimas gracias por la invitación. Definitivamente es un gusto siempre volver a casa, a este espacio que me recibió varios años y por el que transitamos. Sobre todo porque en mis tiempos no podíamos hablar abiertamente de estos temas en algún foro o no existía esta posibilidad de poder decir yo soy abiertamente gay y quiero participar en un espacio político, siendo una persona de la diversidad sexual, incluso en la política estudiantil, ¿no? Lo que hoy estamos viendo en Jalisco
pues realmente abre la posibilidad de lo que sucede, de que las personas de la diversidad sexual estamos presentes en todos los ámbitos, y eso hizo que en el 2021 el Instituto Nacional Electoral emitiera acciones afirmativas para que los partidos políticos tuvieran esta obligación de postular cargos en algunos puestos estratégicos a personas de la diversidad sexual. Eso hizo la posibilidad de que hoy, por ejemplo, en el Congreso, en la Cámara de Diputados, haya personas como Salma Luébano, una diputada trans que ha empujado la agenda de los derechos LGBTIQ+, en absolutamente todos los espacios que puede. Además de haber firmado una carta de derechos político-electorales del continente, de las personas LGBTIQ+, que estamos en toda América Latina. Eso es lo que hacen las acciones afirmativas y lo que han provocado, pero no necesariamente desde el proceso pasado las personas LGBTIQ+ empezamos a participar en política. Desde 1982, aquí en Jalisco, tenemos el ejemplo de Pedro Preciado y Lupita Ramos, fueron las primeras candidaturas abiertamente homosexuales a la Cámara de Diputados, y esto lo hacían con una situación en específica, porque antes no podías hablar públicamente de la homosexualidad o de la diversidad sexual en espacios públicos, entonces eras perseguida por la policía. ¿Y qué hacía cuando eras candidato? En ese entonces había una ley que se llamaba Ley Lepe, que hacía prácticamente que las personas de la diversidad, las personas en general que participaban en política, que accedían a una candidatura, podían hablar de cualquier tema, absolutamente. Y entonces, pues Pedro y Lupita aprovecharon este espacio, aprovecharon la ley para poder hablar de una agenda de diversidad sexual en los espacios públicos, esto sin que la policía los reprimiera. Y después de ese tiempo, año tras año, hay personas de la diversidad sexual que siempre han participado para competir en cargos de elección popular, pero siempre lo han hecho en espacios donde los partidos no les dejan un lugar de representación digna, o como sucedía con la paridad de género, en espacios donde no había posibilidad absoluta de obtener el cargo, o en espacios donde no tenían ni siquiera una digna representación en prerrogativas, una igualdad es decir, en todas estas partes de dinero que se le asignaba a la campaña política, pues no era absolutamente igual a un candidato heterosexual blanco cisgénero, ¿no? Por así decirlo. Y en el 2021, afortunadamente, gracias a las acciones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, nos encontramos que 80 personas en Jalisco participamos en los cargos a elección popular y diciendo que éramos abiertamente LGBTIQ+. Cuando nosotras nos registramos ante el Instituto Electoral, en el registro venía si tú podías visibilizar cuál era tu orientación sexual y cuál era tu identidad de género. Eso hizo una luz en el camino para entender que había proporcionalidad para hacer las acciones afirmativas. ¿Qué es lo que hicimos en Diverso UDG en ese entonces? Como Jalisco fue de los pocos estados que no emitieron acciones afirmativas, nosotras presentamos un juicio de protección de derechos políticos electorales al Tribunal Electoral del Estado. Esto hizo y abrió la posibilidad que Jalisco en el 2024 haya acciones afirmativas. En el próximo proceso electoral, el Instituto Electoral tendrá que ordenarle a los partidos políticos que postulen candidaturas LGBTIQ+. Aún no han salido las acciones afirmativas, por ahí escuché que en mayo posiblemente el Consejo General del IEPC saque este acuerdo, porque es importante que los partidos empiecen a preparar los perfiles y no solamente se enfoquen en políticas públicas de las que ya conocemos todas las personas, sino que le den la apertura, y yo celebro que he visto muchísima apertura en partidos, incluso también como en Futuro, que generan la participación de las personas de la diversidad sexual, les ponen a participar en las construcciones de las iniciativas, les involucran en las tomas de decisiones. Eso es lo que se tiene que trabajar dentro de los partidos políticos. Y definitivamente es importante entender que las acciones afirmativas van a estar presentes ya en el próximo proceso electoral. Entonces, los partidos políticos sí o sí van a tener que buscarles a todas las personas, no solamente de la diversidad sexual, sino a todos los grupos prioritarios de atención, a personas con discapacidad, a personas afrodescendientes, a juventudes, porque incluso las juventudes también forman parte de estas acciones afirmativas. Entonces, es importante que entendamos que la participación política es plural e interseccional, y esto quiere decir que todas las personas cabemos en una boleta, y eso hay que tenerlo muy claro. Muchas gracias, Cristian. Pasaremos a escuchar.
Hola a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, pues agradeciendo el espacio, la verdad es que estoy muy contenta de compartir el panel con personas que al final nos inspiran y que pues hablan por nosotras y nosotres desde su espacio de representación política. La diputada Susana, que se le reconoce bastante, que pues es la que tiene las agendas en este estado con tal de empujar realmente lo que nos merecemos, ¿no? Dentro de la participación política electoral de la organización estudiantil, pues se ha visto que ha mejorado y que se ha impulsado a que más chicas y chiques participen sin una manera de discriminación, violencia, y que pues han pasado muchísimos casos donde se les ha rechazado porque al final éramos en ese entonces una minoría, ¿no? Que hablaba y que pues no era tan tomada en cuenta. Y quisiera ponerles un ejemplo de la vivencia que tuvimos o que muchas personas nos dimos cuenta. En una preparatoria, una chica trans pues se quería registrar para ser candidata y representar sus agendas y representar al estudiantado, ¿no? Pero que al final no se pudo hacer el registro, porque obviamente al tener el registro llevas manera de información, que tienes que llevar un formulario y tienes que llevar como todo el proceso correspondiente, ¿no? Y lo que pasa es que pues no puedes identificarte de esta manera porque pues no es el nombre que viene en tu identificación, ¿no? O en tu acta de nacimiento y todo, ¿no? Entonces fue como, ¿por qué? Si yo no me voy a candidatear como yo me identifico, entonces no quiero participar. Y al final una chica trans que pudo haber sido presidenta de su espacio, no lo pudo ser por estas cuestiones de retraso que tenía una organización estudiantil, ¿no? Entonces fue cuando empezamos también a organizarnos, muchas chicas y chiques dentro de la organización, pues para que podamos darle voz y participación a estas personas que querían participar, ¿no? Creamos un protocolo que nos llevó a que pudiéramos señalar los actos de discriminación y de violencia y muchísimos documentos que no tenían ni siquiera perspectiva de género. Entonces, estamos en este momento de poder evaluar, de poder señalar este tipo de ausencias y cosas que aún siguen estando mal, ¿no? Seguimos trabajando con eso, con los derechos políticos electorales de las diversidades y obviamente pues erradicar la violencia de género que se vive dentro de nuestros espacios estudiantiles, ¿no? Y que pues al final el que ya estemos comenzando a hacer agendas que nos beneficien también y que pues al final existimos, estamos presentes, tenemos el mismo derecho de participar como las personas binarias. Entonces pues sí necesitamos más aliadas, más aliades que se sumen y que pues al final es también una etapa de prevención a la violencia, ¿no? Nuestros espacios tenemos que crear espacios para que no exista ningún acto y que pues juntas y juntes podamos construir un espacio muchísimo más seguro, integral. Y pues también quería comentarles que la organización estudiantil trabajó junto con el Centro de Investigación de Estudios de Género aquí del CUCSH, donde pues se les hizo una encuesta a 7,340 estudiantes y donde el 20,9% se identifica como persona no binaria, homosexual, lesbiana, bisexual, pansexual, asexual y otro. Entonces, muchas y muchas chicas pues se pusieron en la discusión de que pues la mayoría de los que encuestaron pues ya son representantes estudiantiles, ¿no? Y eso está súper chido porque al final al tener este acercamiento pues les inspiramos para que puedan estar presentes. Y pues eso es un proceso de que estamos llevando a cabo. La verdad es que sí empezamos a impulsar en que pues ocupemos los espacios que nos merecemos también. Muchas gracias. Gracias por la participación de María Reynoso. Continuamos entonces con la participación de Humberto Márquez. Hola, buenos días. La verdad me complace mucho y estoy sumamente orgulloso de estar aquí enfrente con ustedes. Son unos excelentes ponentes, grandiosas personas y más que nada estar aquí enfrente de todos ustedes que son mis compañeros. Mi respuesta es la participación política diversa dentro del espacio. Yo a lo que he visto no es muy grande porque la gran mayoría de las personas diversas no nos sentimos seguras dentro del espacio. Y me refiero a nosotras como personas porque buscamos un espacio seguro donde podamos ser nosotras mismas. Muchas veces se reprime quienes somos por tratar de agradar a compañeras y compañeros, inclusive hasta académicos y administrativos,
pero es muy visible que en un centro donde se estudia sociales y humanidades, la discriminación es muy evidente. Nos falta más participación política diversa dentro del centro universitario. Si bien lo académico es sumamente importante, también el demostrar lo que somos y lo que valemos, lo que se hace es tener una mayor inclusión hacia nosotros, respeto y tolerancia. Necesitamos crear espacios sin prejuicios, donde más personas participemos y siendo nosotras mismas, amándonos y no quedando en ese prejuicio del pasado. Muchas personas, yo he escuchado que dicen que la diversidad sexual es una desviación, está de moda o es una manera de llamar la atención. Y vamos a llamar la atención que sea necesaria, porque estamos aquí, porque existimos y porque vamos a seguir existiendo. Quitémonos ese miedo a levantar la voz, de que somos personas diversas, porque estamos aquí, es importante por nosotros que estamos aquí y por las personas que vienen, porque son muchos aspirantes que también son personas diversas y la verdad yo me siento muy bien de que se comiencen a abrir este espacio de foros porque es la idea de que se nos levante la voz, de que diga yo quiero hacer este foro y que más personas quieran estar aquí y se sientan en un espacio seguro. Necesitamos más foro, más eventos, más participación, más personas diversas. Somos bastantes en el centro universitario y no nos van a reprimir por lo que callamos. Este foro, gracias a Gerardo y gracias al Colectivo Diverso y a los ponentes, se hizo posible y es el primero de muchos. Y de verdad me siento orgulloso que desde la representación se pueda lograr esto, porque ya no solo soy yo, son todos ustedes. Somos todas estas personas diversas que levantamos la voz y decimos aquí estamos en el centro universitario, aquí seguimos y que se caigan los muros que tengan que caerse. Gracias. Por favor, diputada, la escuchamos. Muchas gracias, Gera. Pues bueno, muy buenos días a todas, todos, todes. Pues yo contenta de estar en el alma mater de regreso, ¿no? Bueno, no soy egresada del CUCS, soy egresada del CUCS, ahí también en salud. Y pues para mí es un gusto siempre poder platicar con ustedes, siendo alguien que forma parte, pues obviamente de la comunidad, pues también estudiantil, ¿no? De repente me calculan 18, 25 y a veces hasta 15, ¿verdad? Pero tengo mis 30 añitos ya, entonces ahí me van a disculpar si hablo como tía de repente, porque me gusta comenzar hablando, y eso pues, lo voy a repetir en todos los discursos, pero porque es necesario también dejarlo en claro, comenzar con cómo hace más de 10 años, cuando yo tenía unos 20, 18 años aproximadamente, un exgobernador, del cual a veces digo su nombre y otras veces no, mejor, con todo respeto, mejor no, él todavía se atrevió, o sea, en su momento, hace 12 años, 10 años, había exgobernadores que podían salir y decir, el matrimonio igualitario me da asquito, ¿no? Y nadie decía nada, nadie decíamos nada, ¿no? Tal vez por miedo, por ignorancia, ¿no? Porque yo me acuerdo que cuando recién inicié la universidad apenas comenzaba a platicarse pues toda esta situación de derechos de las mujeres, derechos de la comunidad LGBTI+, comenzar a cuestionar por qué pues el aborto no era legal, ¿no? Acá en nuestro país, que digo, faltan todavía muchos avances que hacer y que realizar para realmente ver que esté ejecutado y operativizado nuestros derechos, ¿no? Pero la verdad es que a mí me gusta hablar de esto porque pues han sido años de luchas de un montón de gente, que a lo mejor sí identificamos a algunas, pero otras muchas más yo creo que no, y que han continuado, y que gracias a estas personas pues es que estamos en donde estamos, ¿no? Yo siempre he estado muy agradecida, no pensé que yo pudiera ser, bueno, ni me lo imaginaba la verdad, porque yo era bien anti todo, pero ni me imaginaba que yo iba a ser presidenta de algún partido político, ¿no? No era algo con lo que yo hubiera al momento de nacer y crecer como imaginar o quererlo o buscarlo, ¿no? Sino que las cosas se fueron construyendo y gracias a que la sociedad ha cambiado tanto y que todavía le falta bastante, eso sin duda, es que pues habemos personas que podemos ya comenzar a estar en estos espacios de representación y que creo que vale la pena pues darle continuidad o avance a estas agendas que se veían como fuera de las instituciones, sino que ya ahora comienzan también a entrar, a involucrarse, ¿no? Y esa es la invitación que yo les quisiera dejar a ustedes, que donde sea que estén, lo que decidan hacer, sí busquen impactar, ¿no? En lo que ustedes piensan desde ahora, ¿no? Yo nunca
pensé que iba a ser tan sencillo, digo, eso lo vamos a hablar más adelante. Sencillo en el sentido de poder salir y que te das cuenta que no estás sola, pero sí difícil pues ahora sí que armarte de fuerza para poder pronunciar, pues qué es lo que piensas y cuáles son las luchas que quieres impulsar, ¿no? Eso ya más adelante les platicaré qué opinó mi papá cuando salí a favor del aborto y que la comunidad LGBT más y que bueno, un desmadre ahí de mensajes tanto de amor como de no mucho amor. Entonces ahí después se los platico, pero bueno, esos son los activismos, ¿no? Y bueno, yéndose a la pregunta que mencionaban el tema de panorama actual de la participación ciudadana y democrática de la diversidad, ya Cristian les platicaba algunos avances que se han realizado, ¿no? Como dentro de los partidos políticos, pero más de las instituciones electorales, ¿no? Pero yo quisiera poner eso un poco más a debate, a ver ustedes qué opinan, ¿no? Que ahorita tanto el tema de la paridad como de que todos estos grupos que están en situación de vulnerabilidad, pueblos originarios, comunidad LGBT+, mujeres, etcétera, entren como una cuota actualmente, ¿no? Yo soy de las que piensa que eso fue necesario y sigue siendo necesario para visibilizar y abrir en diferentes espacios todas estas luchas y a todas estas personas, ¿no? Pero también entro en el idealismo de pensar, ¿por qué tendría que ser necesario eso? ¿No? Entonces, es como siempre estar en medio de ello, o sea, tendría que ser en realidad diversa la participación, ¿no? Porque a fin de cuentas sí representamos pues distintas personas, diferentes intereses, agendas, propuestas para que nos vaya bien como sociedad. Entonces, yo al menos hablando desde futuro, ¿no? La propuesta que nosotros realizamos ya pues desde el momento político electoral o desde que buscamos crearnos como partido político, pues fue un programa con una perspectiva plural, integradora, interseccional, ¿no? Como tratar de buscar lo más posible. ¿Que es complejo? Sí. ¿Los debates internos se arman intensos? Sí, también se arman muy intensos. Entonces también es no tener miedo a la política al respecto de eso, ¿no? Para ver cómo organizarte y realmente ver que tanto los consejos como la militancia, como las propuestas legislativas, políticas públicas, etcétera, se puedan tomar lo más posible con las distintas perspectivas e interseccionalidades que tendría que haber, ¿no? Entonces, más o menos el panorama actual en el que nos movemos nosotras, sin duda, puede ser que haya algunos errores, otros grandes aciertos, y sobre eso es que vas aprendiendo y teniendo pues la experiencia, ¿no? Pero sin miedo de entrarle a ir buscando cómo sí pudiéramos hacer cosas distintas y no basarse pues en lo de siempre y lo que es antidemocrático y lo que es antiderechos, ¿no? Es lo que siempre estamos buscando o tenemos presente, ¿no? Creo que estos mismos términos en los que se plantean ya las reglas electorales, ¿no? De cómo participar también. Y más allá de lo electoral, ustedes mismos acá estaban platicando de la representación estudiantil, cómo se va cuestionando cómo funciona hasta ahora y que tiene que cambiar, ¿no? Cómo eso nos va tomando para ir entrando distintas personas a esta área de competitividad, ¿no? Y sobre ello también entrarle ahora sí que a todo, porque dentro del Congreso, vengo a platicarles yo también de esa parte, pues hay de todo, estrategia política, intereses, negociaciones, ¿no? Para así realmente poder sacar agendas. Entonces no vengo acá a decirles, estuvo súper fácil, bien emocionante, no, pues también es asumir ciertos costos, ¿no? Llegar a conversaciones y no la negociación de que, porque luego también creemos que acá que la política de negociación quiere decir lana, ¿no? Mentiras, no. El simple hecho de ver, bueno, revisemos tales iniciativas de tu parte, veo si te puedo apoyar, pero antes tienen que pasar pues estas 5 que tengo acá, ¿no? Entonces, eso también, no tener el miedo a pues llegar a esos espacios, ¿no? Y pues entender un poco o decidir cómo queremos participar dentro de ello para buscar que sí salgan ciertas luchas, ciertas agendas, ¿no? Entonces, más adelante les voy a platicar más a profundidad de eso, pero sería como lo primero que podría compartir en esta pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Qué honor escuchar las diferentes perspectivas y participaciones de los ponentes desde sus espacios. Y en ese sentido, vamos a continuar entonces con la siguiente pregunta de este panel. La pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los retos y techos de cristal para las personas de la diversidad sexual que tú has enfrentado y que desde tu espacio visibilizas en general? Muchas gracias, Gera. Pues sencillamente cuando yo empecé a entender que lo que yo quería hacer era participar en los espacios públicos,
en algún día aspirar a estar en un espacio de toma de decisiones comenzó aquí en la universidad, ¿no? Yo siempre tuve un miedo plantado dentro de mí que cuando yo estudiaba aquí en Derecho, bueno, en la normal, pues no dejaba de ser un espacio homofóbico, un espacio misógeno, en donde yo quería participar y aportar ideas en un espacio en donde seguramente no aceptaban quién yo iba a ser, ¿no? Entendiendo esa situación, decidí que teníamos que tomar de alguna u otra manera esos espacios, porque incluso aunque decían, es que participas en tal equipo y jamás te va a aceptar, ¿no? Y pues definitivamente yo creo que todas las personas cabemos en todos los equipos y en todos los partidos y en todos los equipos debe de haber absolutamente de todos los perfiles, porque incluso en la diversidad sexual ahí platicábamos hace poquito que había muchísimas personas LGBTIQ+ participando en el Partido Acción Nacional en Yucatán. Y son personas que están incidiendo en la agenda, ¿no? Porque el PAN gobierna en Yucatán, ¿no? Y en Querétaro sucede lo mismo y en Guanajuato igual, ¿no? Yo creo y soy de la idea que las personas tenemos que entrar a todos los espacios, sean como sea. Si esos espacios son violentos, nosotras tenemos que transformarlos de alguna u otra manera. Y es de ahí como tenemos que empezar a incidir. Definitivamente el gran reto que existe hoy en día son los discursos de odio. Los discursos de odio que las personas se han ido creyendo día tras día tras día y pensando que nosotras pues prácticamente con esta idea de que las personas de la diversidad sexual somos personas enfermas, por así decirlo, ¿no? Hay que dejar un punto claro, y ya lo dejaron ahí en el Congreso, ¿no? No hay nada que curar. Las personas de la diversidad sexual no estamos enfermas. Estamos participando, estamos incidiendo, estamos siendo parte de los procesos de gestión de cambio en todos los espacios. Y definitivamente algo que nosotras estábamos proponiendo y lo hicimos en el Parlamento que organizaron el día de ayer y una iniciativa que ya está en el Senado de la República es que exista las sanciones por la violencia política ejercida a personas en razón de su orientación sexual, identidad y expresión de género, porque hoy en día existen espacios políticos y existen personas en el servicio público que a través del discurso de odio se abrazan para hacer campaña, ¿no? Hoy tenemos un American Rangel en la Ciudad de México, tenemos un Gabriel Cuadri, tenemos un Carlos Leal en Monterrey, y son personas que abiertamente lanzan estos discursos, y esas personas no saben absolutamente lo que puede provocar en un discurso de odio. Hoy en día México es de los países con más asesinatos a personas trans, y sobre todo a mujeres trans. Es uno de los países con mayor índices de crímenes de odio. Y esos discursos de odio perpetúan que todas las personas acudan a estos crímenes de odio. Definitivamente que si América Rangel, Gabriel Cuadri deciden hacer algún comentario o discurso de odio dirigiéndose a nuestras poblaciones, pues que se hagan responsables de sus palabras y que exista una sanción a todas esas personas que se abrazan del discurso de odio para hacer campaña. Y hoy en día otro de los retos que presentamos pues definitivamente es el plan B de la reforma electoral, porque hoy en día las acciones afirmativas permitían que 80 personas de todos los grupos prioritarios de atención acudieran a las boletas y fueran parte de las candidaturas. Pero el plan B que se propone de la reforma electoral disminuye a 25 candidaturas las acciones afirmativas. Solamente en todo el país va a haber 25 candidaturas, no solamente de la diversidad sexual, sino de todos los grupos prioritarios de atención, grupos originarios, personas con discapacidad, juventudes, etcétera. Eso es importante, que no podemos dar ni un paso atrás para que las personas que están ahorita en las tomas de decisiones no retrasen los derechos que ya se han conseguido y que se han conquistado. Definitivamente creo que eso es de los grandes retos que hay que afrontar. Y otro más es que las personas de la diversidad sexual no solamente queremos llegar a un curul para legislar agenda LGBT+, nos interesan más temas, nos interesa incidir en las decisiones públicas absolutamente de todos los temas. Y en estos días he tenido la oportunidad de recorrer muchos municipios de Jalisco y esto me ha dado la oportunidad de visualizar lo que piensan las demás personas en muchas regiones, porque ¿qué creen? La diversidad sexual no está presente solamente aquí en la zona metropolitana, sino que en los municipios del interior del estado hay muchísima bandita LGBTera resistiendo, existiendo y luchando para que se les reconozcan sus derechos, y sobre todo que en algunos contextos regionales incluso tienen
mayores derechos reconocidos que aquí en la zona metropolitana, pero es importante que nosotras empecemos a trabajar para que las regiones se incluyan dentro de todos los planes estratégicos que tienen los partidos políticos y que tienen también las instituciones. Y claro está que no solamente vamos a legislar por un matrimonio igualitario, sino que vamos a legislar por el derecho de todas las personas, por el derecho a la ciudad, por el derecho a decidir, por un financiamiento digno para las instituciones y sobre todo el fortalecimiento para terminar cualquier acto de corrupción, estar en todos los espacios. Eso queremos hacer. Como personas queremos llegar a los espacios de tomas de decisiones y ahora sí que entrarle con todo y no solamente agenda LGBT. Eso es importante decirlo. Gracias. Muchísimas gracias y le damos el uso de la voz, por favor, a María Reynoso. Muchas gracias. Pues los techos de cristal se han ido desde que comenzamos a tener constante lucha hacia nuestros derechos, ¿no? Pues ha sido complicado. De hecho, Denis fue de las únicas que yo veía que abiertamente pues estaba en la política estudiantil y otras así, ¿no? Como de, pues sí, ni modo, ¿no? Estamos en un espacio donde existe el estereotipo de que pues tienes que tener esta heteronorma para poder representar un espacio, ¿no? Y era complicado. Pero pues si así como nosotras como mujeres era súper complicado llegar, obviamente el insistir en que estemos en los espacios, que tengamos las mismas condiciones, iguales, seguras, sin acoso, sin que nos hagan menos, pensar el que las personas de la diversidad podamos pues representar, no era muchísimo más complicado. Y pues fue cuando muchísimas personas dijimos, pues bueno, si no lo hacemos, si no lo hablamos, si no los ponemos en el espacio, si no los debatimos, o sea, ¿por qué nunca vamos a poder estar ahí abiertamente en cómo nos sentimos seguras y segures, ¿no? Entonces, pues ya también me tocó compartir los espacios con aquí estas personitas que están aquí, que la verdad les reconozco y que pues al final siempre que estamos construyendo espacios de política estudiantil, porque al final es una manera de formación, o sea, ellos están capacitando para que puedan representar en un espacio público en un futuro, ¿no? Y eso está bien chido, que ya podamos hablar sin tabús, sin estereotipos súper marcados, que al final son patriarcales y súper heteronorma que no se nos quita, ¿no? Y que al final cuestionan sobre nuestro cuerpo y pues sí tenemos que irlos eliminando porque al final para las personas que somos bisexuales pues es una constante pregunta, ¿no? De que confusión, sexualización de nuestra cuerpo y en esta manera de discriminación muy presente porque es como de que pues bueno, ¿te gustan las mujeres o te gustan los hombres? Y es como pues, ¿por qué tengo que darte explicación de lo que siento, no? Al final de cuentas, queremos representar los espacios, queremos quitar todas estas ideas. Yo me siento súper contenta de poder llegar con chicas y chiques de prepa y motivarles a que sigan ellos hablando, que sigan haciendo sus agendas súper importantes, el que se vayan vestidas como ellas quieran, o sea, que se vayan maquilladas, que se vayan y expresen de una manera hasta de la ropa, una manera de revolución y constante exigencia a que nuestros administrativos, a que las personas que son tienen una jerarquía mayor a nosotras y a nosotres, pues nos sigan señalando, ¿no? El que no podamos entrar a un espacio con una blusa o un crop top, porque al final es una manera de provocación de acoso. Pues oye, no, los maestros no tendrían que acosarnos por cómo nos vestimos. O sea, nosotras no generamos el acoso por cómo estamos vestidas. Entonces, hay muchísima deuda históricas que pues al final muchas de nuestras compañeras nos han dado la oportunidad de estar hasta acá, pero pues al final tenemos muchas pendientes que no podemos soltar y que sí tenemos que hablar y que no podemos dejarlas de lado. Muchas gracias y pues sería todo. Muchísimas gracias. Continuamos con el orden de participación y escuchamos entonces a Humberto Márquez. Este ejemplo lo sigo dando y lo seguiré dando hasta que se radique. Yo el año pasado tuve una clase con una maestra. Algunos, por como les cuenta la historia, la van a reconocer. La maestra es cristiana, es amlover y es muy radical. Y tal cual, ella decía que la diversidad
no es algo natural, que somos personas desviadas y debemos ir a terapia. Cuando esa persona dijo eso, cuando la maestra dijo eso, todo el salón no le pusimos, ¿no? Y la maestra se atacó, ya no sabía qué hacer. Pero se atacó y decía que los diputados y diputadas que presentan y aprueban leyes a favor de las personas diversas no representan a todos los jaliscienses y representan a esa pequeña parte para obtener sus votos. No sé si esa maestra, bueno, creo que sigue pensando así, pero digo, wow, en pleno siglo XXI que una maestra piense así y la importancia que tienen sus palabras hacia nosotros los estudiantes, pues sí nos afecta bastante, ¿no? Porque muchas veces reprimimos quiénes somos, lo que pensamos, el cómo vestirnos, por agradarle al profesor, a la profesora, compañeras, compañeros, compañeres, y no seamos nosotros mismos, mismas, mismes, y sí existen techos de cristal, yo sí lo he visto y también con algunos compañeros, porque existen prejuicios. Yo también vengo de PG y vi que mis compañeros, yo tenía que actuar de una manera para encajar en su círculo social. Ahorita lo entiendo y digo, Humberto, ¿por qué eras así? Pero yo en ese entonces no lo entendía del todo. Y ahorita escucho muchos comentarios que dicen, es que no se te nota, es que no pareces, es que no pareces gay, no pareces homosexual, no pareces pansexual. Digo, ¿y cómo tengo que ser? ¿Cómo tengo que actuar? ¿Cómo debo caminar? ¿Cómo debo vestirme? ¿Hay una etiqueta para eso? Y hay que quitar todas esas etiquetas, hay que quitar todo ese pensamiento hacia los compañeros de que la diversidad existe, no importa el cómo te vistas, el cómo seas, el cómo pienses, y a los profesores también. Yo sé que son profesores que tuvieron otra educación y quizá algunos ya están de la tercera edad y no entienden y no van a entender. Solo hay que tener tolerancia con ellos y pedirles respeto, porque el respeto lo merecemos todos y si no nos apoyamos nosotros como estudiantes, nadie lo va a hacer. Entonces, es mi mensaje y muchas gracias. Qué fuerte todo lo que nos platica Humberto sobre lo que vivimos las personas que estudiamos con muchas de las docentes. Y por favor, diputada, el honor, la escuchamos. Claro que sí. Pues voy a empezar con lo que dijo Humberto, porque esos comentarios me los dejan así como por mil en mis redes sociales. Lo bueno es que es en las redes, no presencial. Pero fíjense que está cañón como también combatir contra pensamientos viejos, ¿no? Porque incluso, digo, ustedes estudian Derecho, tengo entendido, Ciencia Política, ¿no? Comunicación, bueno, hay de todo. De todos modos es importante la parte de la ciencia política, ¿no? O de lo que nos decían que es, o lo falso que se dice que es la democracia, ¿no? La democracia son las mayorías y punto final, ¿no? ¿Qué es eso de mayorías, de minorías? ¿Hacia dónde se mueve o en realidad para dónde va, ¿no? Entonces, una de las teorías, o al menos de lo que yo me baso o veo, es algo que se llama pluralismo, ¿no? Que sí entra parte de la sociedad democrática, pero pues que a la par es un falso paradigma que nos quieran decir que solo lo que aprueben las mayorías es lo que va a pasar, porque en dado caso siempre los distintos grupos o las formas de pensar pues se van a estar encontrando por completo, ¿no? Y lo otro es también el animarse a hablar y lo que uno busca o lo que uno quiere, ¿no? Entonces, en realidad hay que hacer política pues para la diversidad de personas que vivimos en un país y en una población y que nadie somos iguales, imposible que seamos iguales, ¿no? Pero sí podemos conversar, sí podemos ponernos de acuerdo y sí podemos tomar en cuenta que la base específica de un Estado de Derecho son los derechos humanos, ¿no? Y que exactamente por eso hay que legislar de esa forma, ¿no? Digo, me encantó lo que tu maestra te dijo, que uno, y siempre me ponen eso, ¿no? Es que tú quieres los votos de esa población, tú ahí andas y está el otro lado, ¿no? La niña lesbiana abortista, ¿no? Entonces me encuentro y como con los dos comentarios lúcidos que, bueno, para eso sí salud mental, ¿eh? No anden abriendo sus grupos. Yo ya prácticamente mi equipo me ayuda a revisar para yo no andar viendo como el 100 que dicen, pero pues son cosas que también uno enfrenta y busca, especialmente cuando estás como en un espacio pues público, ¿no? Pero el caso es que eso tiene que quedar atrás y me da mucho gusto que el grupo haya reaccionado, ¿no? Y que sí le haya dicho, oye, pues, ¿qué onda, no? Yo estudié psicología en la Universidad de Guadalajara
y ahí los debates en cuanto a que si la familia disfuncional, que si los que somos hijos de familia disfuncional, o sea, se arman ahí como 20,000 teorías al respecto cuando desde finales, ¿no?, del siglo pasado y ya prácticamente este mismo año ya avanzando como en todas estas lecturas de cuestiones de salud mental, que la psicología, que si las enfermedades mentales, desde hace años que se dejó atrás este supuesto de que era un trastorno o era una enfermedad, ¿no? Y más bien se está hablando de diversidad, de orientación, de identidad, etcétera, ¿no? Exactamente por esto, porque no es un tema de vivirse en el pasado o ver que somos una masa homologada, todos y todas, ¿no? Todes, sino que pues, somos una diversidad impresionante de lo que como especie humana, o no sé cómo llamarle ahí disculpen porque me sale luego lo bióloga, pues lo que somos, ¿no? Y eso cómo se mezcla con la historia, con la cultura, con la política, etcétera, ¿no? Entonces, irse a esos reduccionismos tan chafas, creo que nuestro trabajo, y sí, ahí me atrevo a decir como generaciones jóvenes y también personas rebeldes de distintas generaciones, pues tendrían que estar cuestionando todo el tiempo, ¿no? Y eso es lo que yo busco como hacer o trabajar. Pero bueno, platicándoles un poco desde el Congreso, creo que ahí los retos y techos pues son enormes, pues porque también ahí nos encontramos la misma pluralidad de la que les estoy hablando, ¿no? Sí, hay de todo. Me tocó a mí estar discutiendo para el tema de matrimonio igualitario y era este caso de que me decían, pero ¿por qué ponerle matrimonio? ¿No? Mejor casamiento, o sea, dejémoslo como por aparte y yo, pero pues eso es completamente en contra de plantear un derecho pues para todas las personas, pues, ¿no? Me estás diciendo que yo lo separe, o sea, son como los debates internos que por ahí se daban, y siempre que uno llega a algún espacio, ¿no? Porque a cada quien nos atraviesan distintas situaciones, a mí, bueno, pues el ser mujer, el ser joven, que no venía de alguna experiencia política, no tengo algún padrino ahí que cuida, pues te subestiman, se ríen de ti, y eso lo hacen para que te intimides, para que mejor te calmes y ya te vayas mejor a tu casita, ¿no? Para que veas que aquí tú no puedes entrar, no puedes decir nada, y ¿a dónde le llegan? Pues a la parte emocional principalmente, y eso sí, digo, lo platico con toda honestidad, sí de repente se siente cañón, ¿no? Que se te subestime en diferentes espacios, pero hay aliadas, hay aliados, aliadas que también te encuentras en los distintos partidos, ¿no? Aquí platicaba un poco Cristian, digo yo, de las grandes aliadas que he tenido, pues una es del PAN, hay un par en MC de diputadas que también impulsan o apoyan esto, las diputaciones de Hagamos también han apoyado dentro del Congreso, ¿no? Y entonces vas viendo ahí como con quién sí coincides, con quién te puedes acompañar para salir adelante, a pesar de que se te quiera como dejar abajo, ¿no? Yo creo que a lo que tendremos que aspirar es que no tendría que haber este nivel de faltas de respeto dentro de ninguna institución, ¿no? Pero, pues bueno, las hay. Y luego que si denuncia, que si no denuncia, que si tal. Bueno, yo lo que he buscado es fortaleza emocional y empujar la parte de decir, si yo quiero que pase tal iniciativa o se está buscando tal estrategia o ya se está conversando con ustedes, pues vayamos y que salga adelante, ¿no? Fue muy debatido cómo pasaron las iniciativas tanto de identidad de género como de matrimonio igualitario y de terapias de conversión, que fue impulsado por voto por cédula. Parte de la estrategia era que yo también lo impulsara, ¿no? O yo estaba buscando eso para poder tener la cantidad de votos. Y eso mismo fue como ir pensando, bueno, ¿hacia dónde jalo? ¿Hacia que las agendas sí puedan salir adelante a pesar de como el camino hacia dónde va? O mejor, si no me late eso, pues lo abandono y ya suelto eso, pues, ¿no? Que se lograron la cantidad de votos y era asumir también como qué trabajar o qué hacer políticamente para salir adelante con que se lograran las luchas, ¿no? Eso fue al menos lo que a mí me inspiró, lo que yo volteaba a ver como todo el tiempo. Y también pasaron y los chingadazos también de que si estuvo bien, mal, regular, maldita, no maldita, inteligente, tonta, bla, 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 ¿no? Y eso pasa también cuando pues entras a un espacio ya de una esfera pública, ¿no? De que buscas, si ustedes buscan, que espero que sí, ser políticos, políticas, personas que quieran como meter ya, ahorita creo que el tema de la agenda pública con las redes sociales, si lo hacemos de manera responsable, también de repente hay errores, creo que vale mucho la pena que ustedes decidan cómo salir allá adelante a pesar de pues, lo que te digan y que ahorita ya pues creo que todo el mundo comenta tanto a favor como en contra y regular, ¿no? Entonces, ¿cómo lidiar con eso? Y a la par pues sí ser personas que luchen, ¿no? O que luchemos por ciertos derechos y por buscar que pues a México le vaya mejor, ¿no? Y en esto yo
coincido con lo que mencionaba Cristian al final. Digo, primero, luego no nos toman en serio y no hay que dejarse intimidar. Y lo otro también es que no es de que nada más se quiera trabajar por estas agendas. Yo parte de lo que platicaba en mis redes sociales, siendo psicóloga, el que se apruebe matrimonio igualitario, se prohíban las terapias de conversión, que haya una ley de identidad de género, ayuda a la salud mental de toda la población y especialmente a los jóvenes, ¿no? Que es otra parte que no se volteaba a ver. Entonces, no es que las propuestas o iniciativas que se realicen se esté volteando a ver nada más por un objetivo político y oscuro detrás y bla, bla. Eso pues van a poder decirlo de todo el mundo, ¿no? Sino que más bien sea un beneficio para la ciudadanía y cómo eso atraviesa diferentes pilares, ¿no? Entonces, yo puedo ser una persona de la diversidad que me preocupa la pobreza que hay en mi país, que me preocupa el cambio climático, que me preocupa la vivienda, ¿no? Que me preocupa la inseguridad. Entonces, claro que también se puede legislar sobre ello y pues teniendo la perspectiva de ser una persona diversa, pues qué mejor, qué mejor. Va a quedar 1000 veces mejor esta iniciativa que desde a lo mejor una perspectiva que se piensa que todo es binario, ¿no? O solamente hay una forma de pensar, o la verdad es tal, ¿no? Creo que esos discursos poco a poco tendrán que ir quedando de lado, pero sí priorizar pues, la conversación, el ponerse de acuerdo, ¿no? El llegar a algunos acuerdos, también reconocer en lo que se disiente, ¿no? Y poder tomar eso. Y lo más importante, pues que sí se cumplan las promesas, las agendas o los objetivos y acuerdos que hacemos con la población en general cuando buscamos representarles, ¿no? Entonces, creo que eso es de lo que yo también, perdón, me extendí mucho más, pero sí hay retos y techos de cristal por cómo te ves, quién eres, tu orientación, etcétera. Sí, sí los hay. Hay que cuestionar eso, tumbar eso, claro que sí, pero también no hay que dejarnos tumbar cuando eso se quiere venir como en contra de nosotras, pues, ¿no? Yo creo que habemos muchas personas que podemos ser una red de apoyo para quien, pues, en su momento se sienta sola, ¿no? Y que no niego, llegué a llorar en posición fetal en mi cama en algún momento cuando pasó todo eso, pero también a la par sé que no estoy sola, ¿no? Y que creo que, pues, si uno está de acuerdo a lo que busca cumplir o lo que quiere otorgar a otras personas, pues puede salir adelante. Pues ahora sí que la lucha vaya, o el por qué y para qué estar en el Congreso del Estado, por qué y para qué ser diputada. Nada más eso, gracias. Muchísimas gracias. Yo ya me voy a meter, pero es que lo que dijo la diputada al final es sumamente importante. Necesitamos encontrar aliadas de las personas de la diversidad sexual para nosotras personas que hacemos política, porque justamente de esta forma es que podemos construir para hacer de estos espacios más seguros y de representación para todas. Sin más, vamos a continuar ya con nuestra última pregunta de este panel. La pregunta dice así: ¿cuáles son las propuestas y áreas de oportunidad que visualizas para solucionar las problemáticas que mencionaste, tomando en cuenta el panorama actual, los retos ya mencionados, dentro de los espacios de representación? Gracias, Gera. Pues definitivamente ya tenemos que levantarnos, tenemos que estar en los espacios, tenemos que silenciar esas voces que todo el tiempo nos han dicho que no podemos llegar a representar a la sociedad, porque esas voces son aquellas que mucho tiempo estuvieron diciendo que somos conservadoras, que vivimos en un Jalisco en donde jamás se nos va a aceptar, pero esas voces pensaron que esa idea iba a estar presente y pues en realidad no. Hoy ya estamos aquí y estamos llegando, muchas personas están llegando de distintos espacios y créanme, cada día van a ser todavía más visibles. Definitivamente se tiene que avanzar en la propuesta para sancionar la violencia política a personas en razón de su orientación sexual, su identidad y expresión de género. No podemos volver a permitir que ninguna persona en el cargo, en cualquier partido político, dirigencia, incluso medios de comunicación, se dirijan a las personas de la diversidad sexual a través de un discurso de odio. Los discursos de odio no son campaña, eso hay que dejarlo muy claro. Los partidos políticos juegan un papel fundamental en quienes queremos llegar a aspirar a un cargo de elección popular.
Muchos partidos actualmente ni siquiera cuentan con una coordinación o una secretaría de diversidad sexual. Son pocos los que lo tienen y quien generan una visibilidad de esos espacios. Y es importante entender que si existe una coordinación, consejería o como se llame de diversidad sexual, obviamente tiene que estar abanderada por una persona que sea de la población LGBTIQ+, ¿no? Porque pasa que se generan estos espacios y pues se los dan o se otorgan a personas que no tienen absolutamente nada que ver con la causa. Y pues eso caemos mucho en la suplantación de nuestras causas, de nuestra agenda, y como tal obviamente no se va a trabajar ni se va a llevar un correcto trabajo en torno a eso. Es importante empezar a planear a través de los institutos electorales, los observatorios. El observatorio nos va a permitir prácticamente a entender cuáles son las personas de la diversidad sexual que están participando en el proceso, qué partidos están prácticamente generando espacios y condiciones para que tengan las mismas condiciones todas las personas de la diversidad sexual, porque nos afrontamos a que hubo personas que se aprovecharon de las acciones afirmativas para fingir que eran, en este caso, personas trans, me parece que fue en Oaxaca, me parece, en un estado de la República, en donde realmente pues se aprovecharon de una acción afirmativa para acceder a una candidatura. Hay que entender que pues esos espacios son creados para las personas de la causa en sí. ¿Y qué es lo que se ha propuesto en torno a eso? Pues que las acciones afirmativas sean visibles, porque quienes accedían a una acción afirmativa prácticamente lo hacían con esta protección de derechos de datos personales. Entonces tú no podías saber quién había accedido a una candidatura LGBT hasta que llegó a la Cámara de Diputados, por ejemplo, Salma Luevano, y dijo, yo vengo de una acción afirmativa, pero hay quien no abraza la acción afirmativa. Entonces el Instituto Nacional, el INAI en general, lo que determinó fue que las acciones afirmativas, hacer un espacio de gobernanza, de toma de representación, de voto universal del pueblo, pues debían de ser visibles, y quien acceda a una acción afirmativa lo tiene que hacer visible desde el inicio, diciendo que viene desde que está ocupando este espacio. Eso nos va a ayudar muchísimo a evitar las simulaciones, y quien quiera simular fingiendo que es una persona de la diversidad sexual, pues va a tener que afrontar todo lo que vivimos nosotras, nuestra salida del closet, nuestros discursos de odios en la calle, y si está dispuesta esa persona a afrontar ese reto, pues que bienvenida, que la afrente, porque realmente es una situación que no le deseamos a ninguna de las personas. Y entender que la diversidad va más allá de colores, es una agenda que muchas veces no entendemos o la tomamos muy partidista, o lo he notado en muchos espacios. Hay que entender que la diversidad sexual está en todos los espacios, y nosotras tenemos que estar en todos los partidos, tenemos que estar en todas las instituciones. Algo que ha ayudado a crecer muchísimo el tema de que las iniciativas en el Congreso sucedieran, también es parte de que existe una red de diversidad sexual en el funcionariado público. Eso ayuda a que en distintos espacios, en distintas áreas, personas se articularan también para hablar a favor de todas estas iniciativas, de los activismos que durante años estuvieron luchando, y que durante más de 40 años estuvieron resistiendo. Y ese día, Susana no me va a dejar mentir, afuera estábamos muchas personas contando voto por voto, y seguramente retumbaba dentro del Congreso, pero muchas personas y muchos activismos estuvimos luchando por esos derechos. Hoy lo que tenemos que hacer es que no demos ningún paso atrás en ningún espacio, ni en la Federación de Estudiantes Universitarias, ni en las escuelas, ni en el aula, porque realmente si en algún momento yo no pude pararme de una butaca porque un maestro pensó que el que yo me casara con otro hombre era un acto inmoral e incluso desastroso para la sociedad, pues entendamos que es momento de hacer revolución, y revolución es pararnos de la butaca, levantar la voz y accionar realmente todos nuestros derechos, porque en todos lados hay aliadas, en todos lados hay aliadas, y se las van a topar en toda la universidad, y se las van a topar en todos los partidos políticos y en todas las instituciones. Y si nosotros alzamos la voz, definitivamente vamos a encontrarnos. Eso es importante. Listo. Pues yo la verdad sí les comentaría como qué son las agendas o qué es lo que tendríamos que estar hablando.
Al final creo que la mayoría hemos construido puentes y que tenemos que seguir empujando a que se impulsen políticas públicas a favor de nuestros derechos, que ayuden a la igualdad, a la seguridad integral y el acceso de nuestros derechos simplemente por ser personas. Que eliminemos esta reproducción de odio que todo el tiempo vivimos, como lo comenta Chris Dennis, y que pues sí tenemos una gran responsabilidad el que las mujeres también podamos entender que somos aliadas de la comunidad LGBT, ¿no? Y que no podemos dejarlo de lado y que no podemos olvidar a las mujeres trans que también viven violencia a diario, muchísimos crímenes de odio y que pues tenemos que estar presentes juntas y juntes para poder erradicar cualquier tipo de violencia o que mínimo se nos reconozca, ¿no? Ya en cualquier espacio, ya sea estudiantil, ya sea en el ámbito privado o público, y que pues no podemos seguir normalizando, porque creo que a veces se nos pasa que normalizamos cualquier acto que pues vemos en nuestros espacios, en las aulas, y que sí tenemos que estar organizándonos para ver cómo hablamos, para ver cómo empezamos a llevar este tipo de iniciativas al Congreso, porque al final somos ciudadanas, ciudadanos y ciudadanas que estamos presentes a todo momento. Entonces, pues aquí hay tenemos a una representante estatal que pues al final aquí nos escucha, nos ve y que sabe que perfectamente hay muchísimas personas que nos interesa que hablen por nosotras y nosotres, ¿no? Y pues aquí Diverso, que al final ha sido un colectivo que ha inspirado a muchas y a muchos a que estemos en los espacios de representación, en que tengan agendas, en que tengan proyectos, que no tienen que ser olvidados, sino que tienen que estar presentes. A mí se me hace súper interesante que hacen como encuentros ya en algunas preparatorias donde se les reconoce la lucha de las diversidades sexuales dentro de la universidad, fuera de la universidad, y que creo que si empezamos a tener este tipo de actividades, pues son visibles, ¿no? Que tenemos que estar todo el tiempo presente en nuestros espacios estudiantiles. Y pues yo la verdad sí quisiera que podamos no olvidar y que podamos tener esto súper presente. La verdad lo quise anotar dentro de esta formación que he tenido también dentro del tema de género. Vi algo que nunca se me va a olvidar y que quiero dejarla muy presente, porque cuando yo la leí fue como, sí, ya no quiero más un país donde me sienta vulnerable, me sienta menos, me sienta violentada o me sienta acosada, ¿no? Y pues como resultado de la población que nos podemos identificar de manera libre y segura, pues todas y todes tenemos el derecho a vivir nuestro género y sexualidad en público sin temor a la discriminación y a la violencia. Y eso es lo que tenemos que tener presentes todo el tiempo. Y créanme que les necesitamos, porque pues no podemos solas ni soles, pues necesitamos que estén presentes en cada momento. Muchas gracias. Yo visualizo que cada vez sean más los espacios de representación de todos los niveles, ¿no? Porque hay muchas problemáticas, hablo como estudiante dentro del centro universitario. Muchas veces los profesores están protegidos por antigüedad, por un sindicato, resultan intocables o tienen ese poder político, ¿no? que nos detiene a decir que fueron ellos, que ellos nos violentaron, que ellos nos discriminaron. ¿Y qué hay que hacer? Levantar la voz entre nosotros, porque nosotros nos vamos a apoyar mucho para que se erradiquen todos esos comentarios insultantes e hirientes. Elaboremos más participación referente a la diversidad para que cada vez seamos más y nuestra voz suene más fuerte. Necesitamos espacios seguros, cómodos e inclusivos. Y les puedo comentar yo a ustedes que cualquier acto de discriminación, violencia o que ustedes se sientan mal, ya sea con algún compañero, compañera, compañere o profesor o profesora, nos podemos acercar al primer contacto o también a la Defensoría de Derechos Universitarios con la maestra Violeta Sandoval para mencionarle el tema, ya que ella es visitadora y ella nos recibe. Ella tiene experiencia y trabaja directamente de colectivo diverso para atender cualquier tipo de caso de discriminación en materia de género, de orientación sexual o diversofobia.
También se pueden acercar con cualquiera de nosotros de representación estudiantil, de colectivo diverso y darle seguimiento, claro, porque estamos aquí, la verdad, para sentirnos seguros, seguras y segures, y es mejor hacerlo entre nosotros porque muchas veces no se le da seguimiento. No se queden callados, por favor. Gracias. Pues bueno, tengo acá propuestas y áreas de oportunidad. Digo, lo primero es, pues no tener miedo a acompañarnos, es parte de lo que platicaba en mi intervención anterior, con mucho gusto también ahí está hoy, pues a la orden en las redes sociales. Yo creo que hay dos como puntos importantes que yo veo y que pudiéramos aprovechar mucho más, ¿no? Lo primero es aprovechar lo comunicacional, lo cultural, tomar los espacios estratégicamente, ¿no? Y sí poder estar vinculados, vinculadas. Y lo importante de unirse y sí cumplir lo que cuando estamos como en colectivo dialogando salga adelante, ¿no? Lo platico un poco. Sé que luego también que tal colectivo y tal es colectivo no sé qué, que se llevan mal, que porque el fuchi no sé qué, que bueno, yo entiendo esa situación, ¿no? Pero la verdad es que eso termina debilitando más como las alianzas que puedes tener, ¿no? Tanto fuera de la institución, dentro de ella, en la parte del activismo, etcétera, para poder vincularse o acompañarse. Lo comento porque eso me pasó cuando nosotros planteamos el poder presentar las iniciativas de matrimonio igualitario, terapias de conversión. Lo habíamos dialogado y me llamó la atención, y en eso estoy completamente de acuerdo, porque un compañero, tú estabas ahí, Cristian, un compañero me decía, oh, pero pues, ¿para qué quieres impulsarlo, no? Porque ya lo hemos intentado con otras diputaciones y no sale adelante, ¿no? No cumplen, no se mueve nada. Y eso sí es cierto, que hay una desconfianza con la institución y creo que hay que empezar a repararla. Pero lo segundo también que de repente yo estando con algunos colectivos y dialogando para poder presentarle y todo, pues como unos se caían mal con otros y etcétera y no sé qué, pues al final no se pudo hacer, pues a lo mejor una presentación de lo más como, de las iniciativas como lo más completa posible, lo más diversa posible, de tomar como las distintas ideas y propuestas, ¿no? Entonces, creo que es importante revisar esa parte, y no lo digo solamente en el activismo de la comunidad LGBT+, sino también en los feminismos, bueno, traemos ahí muchas cosas que hacer, porque la neta yo veo que quienes están en contra de estas agendas están bien organizaditos para andar jode y jode día tras día, y otros acá peleándonos que sí porque el punto y coma iba en un lado y que si tal cosa, o sea, eso es lo que creo que hace falta como salir adelante. Digo, es una propuesta, creo que es un área de oportunidad. Ya me dirán si no están de acuerdo en el área de comentarios y preguntas. Y lo otro, creo que hay un reto muy grande todavía y a propuesta de trabajar, que sí, sin duda, si no fuera porque ya personas en instituciones están en favor de estas propuestas e iniciativas, no saldrían adelante otras cuestiones, pero sí creo que hay un área de oportunidad grandísimo en voltear a ver también quiénes ocupan los espacios de Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, ¿no? Como distintas áreas que eso atraviesa, ¿no? Como los derechos de toda la población en general, y principalmente la comunidad de la diversidad sigue viviendo discriminación como en esas áreas. Por más que a lo mejor ya en el Congreso, y esto lo acepto, hemos pasado algunas cosas, van pequeños pasos, falta demasiado, y especialmente sensibilizando y capacitando a quienes ocupan los espacios en las instituciones, y creo que tiene que haber ahí un costo más alto socialmente hablando, ¿no? De que si en Secretaría de Trabajo, de Educación, de Salud vives discriminación, eso no tendría por qué estar pasando, porque tenían que cumplir con legislación que ya está, con protocolos que también ya están aprobados, con lineamientos que incluso a nivel internacional pues ya están puestos, ¿no? Y se sigue dejando como ahí opaca la denuncia, dejando aislada a la persona que vive esta situación en lugar de poder enfrentar y acompañarse en esa parte. Entonces, creo que eso todavía está más complejo, yo lo sé, de que las personas que formamos las instituciones todavía estemos capacitadas y pues bueno, también a la orden pues de la persona que va a visitarte, y no al contrario, que la institución te coma y que se viva la violencia institucional. Pero bueno, o sea, yo vería que también en esos espacios hay mucha chamba que hacer, mucho también que denunciar, que visibilizar, y si tienen pues el interés también de llevarlo, pues yo adelante. Y también esto, ¿no? De lo comunicacional, yo a la orden, si la plataforma de digital que tenemos desde mi diputación o desde mi partido político, etcétera, es atractivo, les llama la atención, quieren que colaboremos en algo en conjunto, pues acá estoy, ¿vale? Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Tenemos un espacio para 2 preguntas. Si alguien quiere realizar una pregunta, por favor levante la mano y mi compañera le va a llevar el micrófono hasta donde estén. ¿Preguntas, comentarios, dudas? ¿Allá? Se me escucha, ¿verdad? Va. Primero que nada, gracias por tomarse el tiempo. Primero que nada, gracias por tomarse el tiempo de venir y pues de informarnos a todos un poquito. Y justamente durante el foro se mencionó que hacía falta representación diversa en la política estudiantil. Entonces mi pregunta es, ¿cómo podrían incluirse las juventudes diversas a la política? ¿A través de qué pequeños actos o cómo nos recomendarían comenzar a incluirnos en estos espacios que necesitan representación? En realidad no existe como un limitante del que no estemos presentes en los espacios. Dentro de la dinámica de la política estudiantil, pues sí se requiere que pertenezcas a algún grupo estudiantil para que puedas empezar a ejercer tus derechos políticos electorales, que puedas registrarte, que puedas tener como esta manera de incidencia dentro de pues la política pues, de la Federación Estudiantil Universitaria, y que sí les invitamos porque pues hacemos actividades hasta para que lleguen personas que se identifiquen con la comunidad y que pues las puertas están abiertas. O sea, al contrario, queremos empezar a impulsar pues más proyectos, actividades que pues les beneficien más a ustedes y que pues al final nos estemos pues en todo momento, en cualquier, tanto en un espacio de centro universitario y de preparatorias, porque lo que se me hace más chido es que en las preparatorias es donde más participación política diversa existe. Y pues todavía como que en los centros universitarios está un poco limitado por este tipo de dinámicas, tanto de hasta maestros que se avientan este tipo de comentarios. En un espacio de ciencias sociales y humanidades, imagínate, dices, bueno, si me voy a otro espacio, no quiero hacer menos a los profes, pero con ideas como profesores del CUSEI, por ejemplo, que al final, pues no solamente son contra las diversidades, sino también con las mujeres, o sea, fuerte, pues. Entonces, pues nada, o sea, realmente que pues tengan esa intención de realmente pertenecer en estos espacios y que créanme que pues están invitadas a que pues participen de manera sana y que pues también podamos romper esos estereotipos que se tiene hacia la misma organización estudiantil. Créanme que hay mucha gente súper chida y que sí estamos muy atentas y atentos de lo que se vive, porque pues también es darles a entender a nuestros compañeros todos los actos de violencia que hacen con comentarios. O sea, de verdad, o sea, es impresionante y súper amplia. Entonces también estamos en capacitaciones para que ellos puedan entender, darse cuenta y que nunca más puedan hacer un acto, ya sea verbal, físico, de violencia hacia nosotras y nosotres. Lo que mencionas de personas diversas en la representación, yo no lo veía posible. Yo como una persona diversa, yo no lo veía posible. Y se logró. Y fue acercándome, como dice María, lleva su proceso, lleva su registro. Yo me acerqué con mis compañeras y compañeros con los cuales yo me sentí cómodo, siendo yo mismo, actuando como actúo, siendo como soy, vistiéndome como me visto. Y se logra esa representación siendo tú mismo y estando con las personas correctas, porque hay espacios en los cuales no te permiten serlo, o te reprimen, o te dicen que no te tienes que comportar de cierta manera, y lamentablemente existen. Lo que hay que hacer es alejarnos de esos espacios y buscar un espacio seguro. Yo les invito a todos ustedes que se acerquen con la persona de mayor confianza, con su representante estudiantil, con cualquiera de nosotros, y si tienen interés, adelante, con todo gusto, ustedes pueden ocupar los próximos espacios. Gracias. Bueno, no sé si te sirva mucho mi experiencia, pero te juro, cuando yo estaba aquí en la universidad, yo quería participar sí o sí. Entonces, pues cuando vi que no era un espacio tan seguro para mí, tuve la oportunidad de recorrer todas las escuelas del estado y me di cuenta que no era la única persona que estaba atravesando por eso.
Y fue cuando creamos esta red que se llamaba DiversoUDG y logramos impulsar candidaturas en distintos centros universitarios y preparatorias abiertamente LGBTIQ+. La intención es que tú generes redes. Estas redes te ayudan a fortalecer tus habilidades y entender que las candidaturas, sea en el ámbito en donde tú estés, no es solamente de llevar una agenda, sino que es un espacio de trabajo, una estrategia territorial, es generar proyectos dentro del espacio donde tú aspiras a tener algún cargo de representación. Y al final no olvidar que quien te elige por quien eres. Y entonces, al menos yo no fingiría ser una persona que no soy en un espacio que aspiro a representar, porque si lo que deseo es que las personas voten por mí, me gustaría que lo hicieran por quien soy y porque así les voy a representar, ¿no? Y entonces cuando llegamos a este espacio y dije, no, pues yo voy a ser quien soy, pues les toca atacarse a mi equipo porque ya les metí la agenda LGBT en todo se lo comen. Entonces, ahí andamos presentes. Gracias. ¿Hay una pregunta más del público o podemos continuar? Tenemos tiempo todavía para una pregunta más de ese lado. ¿Levantaron la mano primero? Sí, creo que de ese lado. O incluso si quieren hacerlo los dos al mismo tiempo, escuchamos esta parte, después escuchamos esta parte y ya que podamos contestar de este lado, ¿va? Para que queden todas las dudas y comentarios resueltos. Hola, ¿qué tal? Gracias por la oportunidad del foro. Mi pregunta es, ¿algún consejo que podrían dar después de toda su vivencia política? ¿Algún consejo que le dan a algún estudiante que quiere iniciar como activista y generar espacios seguros tanto en su prepa o próximamente en su universidad? Ya. Bueno, muchas gracias por habernos dado esta conferencia y a mí me interesa saber algo. Yo no pertenezco a su división, yo soy estudiante de la carrera en comunicación pública y me gustaría saber yo como estudiante cómo puedo incidir o cómo puedo ayudar o cómo puedo aportar. Contestando a tu pregunta, lo importante es levantar la voz. Levantar la voz y que nadie te gane las ideas, porque muchas veces tú tienes una idea, pero alguien más se la apropia. Pero levanta la voz e inclusive tú como estudiante puedes organizar algún tipo de evento, alguna charla sin necesidad de que los demás te apoyen. O sea, sí se necesita el apoyo, pero tú como estudiante, nosotros como representación estudiantil tenemos la obligación de apoyarte a que salga tu evento y que salga con tu nombre y que sea con tus ideales. Si quieres hacerlo, levanta la voz, acércate con nosotros, igual en las preparatorias. Lo que tú quieras hacer, hazlo, sí se puede. Y contestando a tu pregunta, dentro del colectivo diverso habemos muchas personas de Cuxbelenes. Hay de jurídicos, hay de comunicación, ¿cierto? Hay de estudios políticos, hay de RI, y entre nosotros mismos nos apoyamos. No necesitas ser exactamente de la carrera de estudios políticos o la división de jurídicos. Te puedes acercar con nosotros y sacar eventos entre nosotros, sacar más foros. La idea es que la participación sea constante, que sean ideas desde los propios estudiantes para nosotras las personas diversas y demostrar que estamos aquí, que existimos aquí y que seguiremos aquí. Gracias. Yo respecto al consejo, pues te diría que nunca te limites. O sea, siempre sé constante en el qué cuestiono, qué digo. O sea, muchas personas nos quieren mantener calladas. O sea, no, a mí me tocaba que cuando empezamos como esta manera de revolución y exigencia de que las mujeres tenemos que estar en espacios de representación, las mujeres tenemos que estar en espacios de representación, porque en ese entonces solo eran hombres y las mujeres pues éramos una minoría y pues en este caso las diversidades eran más minoría, ¿no? Entonces era como de que pues al final seguimos siendo grupos súper vulnerables y que pues a manera de pliegos petitorios que hacíamos, estas como manifestaciones pequeñas en nuestros espacios,
o sea, como exigiendo a las autoridades administrativas, porque claro que existen, o sea, yo de verdad cuando iba a hacer, cuando tuve un recorrido también en todo el estado en una campaña de la misma organización, y a mí me encantaba pues hablar con lenguaje incluyente cuando pudiera externarlo, ¿no? Y había profesores que me callaban. Y yo decía, es que si yo no los menciono es como si no existieran, porque siguen siendo invisibles. Y así era como, eso era lo que nos inspiraba a decir, pues más ganas me das de que sigamos mencionándolo y gritándolo. Poníamos carteles, poníamos cualquier acto que pues era que fuéramos más visibles. Y el chiste es no quedarnos callados, no quedarnos en el espacio, porque si nosotras ni nosotros nos organizamos, pues alguien más seguirá tomando esos espacios y probablemente sean estos espacios un poco más misóginos, patriarcales, que quieren que no estemos ahí, ¿no? Entonces, participa desde la manera en como quieras hacerlo, de una manera desde el activismo, dentro de un partido político, que al final yo sí quiero reconocerles que solamente hay 2 partidos políticos en este estado que han hecho oposición a las malas prácticas que ha llevado el gobernador y entre tantos diputados que no han actuado para el beneficio de nosotras y nosotres, y que pues aquí están presentes y pues sí quiero reconocerles, ¿no? Y pues tanto de que tú también te puedas involucrar, pues existen todos estos que acabo de mencionar y que al final pues unos pueden ser hasta nuestros grupos de amigos y amigas y amigues que pues sí están súper interesados. Y pues el chiste no es dejarlos, no es soltarlos y que no quedemos como, bueno, vivimos tal acto de violencia a una mujer trans. Pues ojalá, así como a muchas y a muchos nos genera muchísima rabia, también para ustedes así lo sea. Y así es como más nos motivamos a ocupar los espacios, independientemente sean privados, públicos, desde una organización estudiantil, desde la universidad, de donde estés, pero es que pues nunca perdamos el ritmo y pues el camino, porque pues todo el futuro de la política en este estado, en este país, pues van a ser con nosotras y nosotres, y que soporten. A ver, yo rápidamente, les digo que mis comentarios de tía, pues ya no soy estudiante, pues, pero no se crean. Pero de experiencia sí anterior, yo vengo de haber estado muy movida en distintos activismos. Uno de los principales fue el de movilidad. Comentario de tía de nuevo, yo sé que ven ahorita que las ciclovías, que todo, pues fue porque hace 10 años prácticamente hubo un movimiento también estudiantil de activismo muy grande para que se pudieran tomar en cuenta este tipo de políticas públicas. En ese entonces me tocó participar con muchísima gente y creo que lo primero en cuanto a algún activismo o algún colectivo que alguien quiera construir, hacer, creo que hay 3 puntos fundamentales, ¿no? Lo primero, ¿qué oferta quieres ser? O sea, ¿qué valor le agregas a la otra persona? Ofreciendo qué, quiero hacer foros sobre tal tema, quiero sensibilizar en cada aula la situación de lo que se vive internamente y sobre eso crear protocolos, o sea, como tener como identificado qué es lo que se quiere buscar. Digo, eso obviamente se irá construyendo y transformando, pues no es una cuestión de que ya nada más por querer hacer eso ya desaparece el colectivo o la organización, sino que vas creciendo, vas conociendo a más personas, te vas animando a salir en redes sociales, a crear relaciones con otros, entonces eso te ayuda a poder continuar. Lo segundo, pues la constancia, también si ya pues, nos animamos a hablar sobre un tema, una situación, queremos ofrecer algo a la población estudiantil, a la población en general, a la población joven, etcétera, pues estar ahí, ¿no? Constantemente cumplir lo que estás prometiendo o es el objetivo que te habías planteado como estar por allá. Y lo tercero, pues que sí tengas una red de apoyo, ¿no? Creo que sí vale la pena, digo, uno solo o sola, pues sí lo puede hacer, pero sí estaría chido, pues si ya lo pensaste esto con otras 10 personas y está como el interés de poder vincularse y sobre ello representar como las luchas o los temas en específico que se quieren sacar adelante, pues sí, mejor vincularse y ponerse de acuerdo, que eso iba un poco por acá, preguntaban sobre el tema de espacios seguros. También la recomendación, si ya uno se empieza a organizar con más gente, digo, ya hablando de partidos políticos, pues somos 17,000 militantes, por ejemplo, en el caso de mi partido, pues claro que tengo que tener estatutos, protocolos, un programa de acción, o sea, documentos que nos rijan, ¿no? O que nos digan reglamentariamente cómo convivimos, ¿no? Como dentro de la institución. Eso también a lo mejor en un colectivo pequeño, para poder tener un espacio seguro, pues sí tener
a lo mejor un pequeño reglamento ya consensuado entre los y las integrantes, ¿no? Para decidir pues cómo se quieren organizar en casos de que sí surja una situación de violencia interna, que eso mismo ha pasado en mi parte. Bueno, creo que en todas las instituciones ha pasado, tener los protocolos suficientes, saber con quién ir, ¿no? Para poder atender estos casos en dado caso de que se vea que rebasa a la propia gobernabilidad del colectivo, ¿no? Y una recomendación también que digo, qué padre lo de colectivo diverso, muchas gracias por la invitación y veo que aquí entre diferentes carreras se están vinculando, pero hagan de cuenta que cuando fue lo de movilidad se creó una red universitaria para la movilidad en ese entonces y llevábamos relación entre todos los centros universitarios, ahora sí que estaba el Pedalea Cusea, Cuxicleta, el Cuxen Bici, éramos varios colectivos como de cada centro universitario. Y además nos llevábamos con gente del ITESO, de UNIVA, de TEC de Monterrey, etcétera, y hacíamos activaciones como generaciones universitarias, ya fuera de educación privada o pública, y con eso es que íbamos sacando también pues distintos temas, ¿no? Ya a lo mejor en lo específico del centro universitario salían algunas situaciones, pero al momento de salir a la calle, por ejemplo, a pintar una ciclovía ciudadana o que nos posicionábamos con alguna situación de transporte público, la verdad es que se enviaba un mensaje y la red se activaba pues ahora sí que de manera muy, muy grande, muy amplia. Entonces, pues yo veo que hacen muy buena chamba, así que si les gustaría o si les interesa como ampliarse mucho más, es parte de lo que, bueno, yo llegué a hacer y creo que ha funcionado. Ya ustedes verán que otras cuestiones, pero está muy padre que puedan como ir más allá del centro universitario del que forma parte cada quien y hasta incluso de la universidad, ¿no? Pero eso sería nada más. Gracias. Y bueno, yo súper breve, solamente creo que los espacios seguros muchas veces están ahí presentes, pero tu propio espacio seguro tú lo vas a empezar a construir con la red de personas con las que convives, con la red de personas con las que transitas todo el tiempo y sobre todo esos espacios seguros son en donde tú te sientes ser tal cual eres, ¿no? Muchas veces queremos acudir a algún círculo de seguro que ya tiene algún colectivo o alguna organización y no nos sentimos como tal. Yo creo que es importante que también ustedes empiecen a construir sus propias redes, sus propios círculos, porque al final nosotros nos sentimos cómodas en nuestros propios espacios y es totalmente válido. ¿Y cómo incidir en lo estudiantil? Pues yo creo que tienes todas las herramientas dentro de tu espacio para construirlos. Si ya tienes un equipo con quien proyectar una idea, con quien asumir un proyecto, pues no tengan miedo en levantarlo, porque realmente muchos proyectos que inician en lo estudiantil, como en este caso fue Diverso UDG, ha llegado ya a otros espacios interesantes y yo creo que muchas veces lo que se construye en la universidad se persigue toda la vida. Yo creo que en la universidad se construye lo que vas a hacer durante toda tu vida y vas a coincidir con esas personas en distintos espacios, en distintos ámbitos, encontrándote sí o no en otros espacios y pues realmente lo que construyes te lo va a dejar para toda la vida. Es importante que entendamos también que muchas veces en los espacios nos encontramos incluso en la misma agenda LGBTQ+, personas que no coincidimos en ideas y no quiere decir que forzosamente tengamos que hacer un proyecto en conjunto, pero lo que sí no debemos de olvidar que agenda es agenda y si queremos construir unos derechos en común, tenemos que trabajar absolutamente con todas las personas, porque cuando trabajamos en conjunto, y bien lo dijo Susana, las de enfrente están bien organizadas y nosotras ¿qué? Nosotras ahí estamos de liosas a veces peleándonos, pero pues no se trata de eso, se trata de que tengamos un sueño en común y ese sueño en común es que todas las personas gocemos de todos los derechos. Entonces, anímense, levanten la voz y sobre todo, ante cualquier acto de violencia o discriminación, como lo dijo Humberto, acérquense a su primer contacto o a la Defensoría de los Derechos Universitarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias por sus preguntas. Vamos a proceder entonces a la entrega de reconocimientos a las personas que nos acompañaron el día de hoy como ponentes. Voy a leer el reconocimiento y después voy a ir nombre por nombre para las personas. Diverso UDG entrega la presente constancia por su participación como ponente en el Foro Diversidad Sexual y Participación Política, Ciudadana y Democrática, celebrada el lunes 20 de febrero a las 11 horas en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades Cuxbelenés, al licenciado Cristian Denis.
A la ciudadana María Reynoso. Al ciudadano Humberto Márquez. Y a la diputada Susana de la Rosa. Antes de terminar, me gustaría mencionarles que quien quiera conocer un poquito más del colectivo y lo que hacemos en Diverso UDG, estamos en todas las redes sociales, tanto Facebook, Instagram y Twitter, y próximamente TikTok, como Diverso UDG. Y por lo tanto, siendo las 12:38 y habiendo agotado todos los puntos del foro, damos por terminado este evento y agradecemos la participación de todas las presentes. Muchísimas gracias.